Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Carmen y este canal es Mensaje de tu Ser Interno. Sabes, aquí hay unos mensajitos que de vez en cuando son buenos que los leas, que los veas. Y generalmente son mensajitos de amor y desamor. Que muchísimas veces uno se dice, ¿qué podré hacer yo con este problema que tengo, con este amor o con este desamor? Que no me deja tranquila, no me deja tranquilo. Aquí muchísimas veces, acá, en estos mensajitos que hay acá, muchos de ellos yo los tomo uno al azar y los leo. Y generalmente, viendo ese mensaje, podemos leer las cartas y ver qué quizás que te puede estar sucediendo o qué te puede venir para el futuro, ¿sabes? Entonces, vamos a hacer así. Voy a ver entonces qué mensajito hay. Voy a mezclar las cartas y vamos a ver qué mensaje podemos tener ahora para ti. Aparte de eso, quiero decir que me gustaría muchísimo que te suscribieras al canal, le dieras un like y compartieras este video. Bueno, mira, aquí hay un mensaje. Y mira lo que dice. A veces hay que alejarse para verlo todo. Voy a leer las cartas primero que nada para ver qué otra cosa te pueden estar diciendo a ti que lo necesitas. Seguramente es a ti. Y luego vamos a hablar un poquito pues de esa afirmación que está haciendo nuestro ser interno. Nuestro ser interno sabe más que nosotros, sabe más que nadie en el mundo. Cuando ese ser interno, cuando tú vas, ese ser interno ya viene de regreso con toda la información. Vamos a ver entonces aquí qué hay. Mira, te voy a decir una cosa. Probablemente has tenido o tienes que hacer ese alejamiento porque esta persona que tú tienes a tu lado o que a lo mejor ya no está tan a tu lado, es una persona que de vez en cuando echa sus mentiritas, ¿sabes? Te hace ilusionarte y después te deja caer. Cuando es así, uno ya tiene que ir sintiendo que lo mejor que puede pasar es dejar ir o irse y ver las cosas desde lejos. Mira, no te arriesgues por ahora, a más. No te arriesgues, sencillamente sigue tu vida y lo que te digo o lo que te dice tu ser interno, aléjate para que puedas ver las cosas desde lejos con mayor claridad, si se quiere, sí señor. Y mira, no hay conexión, déjalo, vamos a decir así, por un momento, deja todo sin conexión, a ver qué sucede, a ver qué pasa. Lo que es del cura va para la iglesia. Si esta persona de verdad quiere estar contigo, así sea un mentirosillo o una mentirosilla, o que de repente a lo mejor te hace ilusiones y luego te mata de desengaños, puede ser que si eso es para ti, va a ser para ti. Hazle eso, no te arriesgues a tanto, sencillamente quítale las comunicaciones a ver qué pasa, trata de alejarte. A veces hay que alejarse para verlo todo. Probablemente eso es lo que esa persona en el fondo de su corazón, su energía o su inconsciente, quizás muy adentro, es lo que necesita. Un alejamiento. Yo sé que eso es difícil, yo sé que eso de verdad eso no es tan fácil. Tener que decir, yo me voy a alejar de esta persona porque yo quiero ver todo desde lejos o para verlo todo mejor. ¿Quién te dijo? En ese momento que yo vaya a dejar eso todo, que yo vaya a dejar eso botado, viene alguien y se lo lleva o se la lleva. Ajá, muy bien, tienes razón. Y entonces, si eso es así, es que esa persona fue lo suficientemente firme para no dejarse llevar. Entonces quiere decir que esa persona, si se dejó llevar por alguien porque tú te fuiste, suficientemente amor había ahí en esa relación. Claro que no, ¿verdad? Claro que no. Velo desde todos los puntos de vista. Alejarse no quiere decir dejar de querer. Alejarse por un tiempo para ver las cosas con más claridad no quiere decir que tú vas a terminar esa relación. Sencillamente necesitas un tiempo para pensar. Eso es lógico, eso es normal. Eso no quiere decir, eso no implica un rompimiento. A veces hay que alejarse para verlo todo más claro, pero claro que sí, para ver si realmente qué es lo que siente esa persona por ti, primeramente, porque a lo mejor cuando tú te vayas, esa persona ni se acuerda que existes, se le olvida hasta tu nombre, pero puede ser que si eso es así, entonces era porque te convenía que hicieras eso,
porque realmente esa persona no te quiere. Es que por donde tú lo quieras ver, estás ganando. Por donde quiera que lo veas, estás ganando. Si te vas y tú dices, me voy a ir, voy a ver las cosas desde más lejos, me voy a alejar de esa persona por un tiempo, sí, es lo mejor. Y en ese tiempo, esa persona se consigue a alguien y se va a vivir con esa persona o se queda con esa persona. ¿Qué pasó? ¿Perdiste? Todo lo contrario, ganaste, porque te diste cuenta realmente cómo era esa persona, que ese amor no era de verdad. ¿Y hasta dónde ibas a llegar tú con eso, con esa mentirilla? ¿Hasta dónde creías tú que ibas a llegar? Entonces, ¿qué pasó allí? Que vino esa espada y arrancó de tajo eso y te dejó libre. ¿Eso era para qué? Para que realmente consiguieras la libertad. Que a lo mejor tú por tu propia cuenta no lo hubieras hecho. ¿Ah? Ok, te vas. Otro caso, te vas. Y luego ves todas las cosas desde lejos. Y te das cuenta que de verdad tú no estabas tan enamorado o tan enamorada como tú creías. Que sencillamente era como un espejismo. O como que a lo mejor estabas era enganchado o enganchada o dependiendo de ese amor. ¿Ganaste o perdiste? Claro que ganaste, porque te diste cuenta que te estabas era enganchando, que realmente ni siquiera era amor, que a lo mejor era costumbre, que a lo mejor era un hábito, que a lo mejor era que estabas pegada a esa persona porque no te podías despegar, porque no querías salir de tu zona de confort. ¿Perdiste o ganaste? Claro que ganaste. Así que, si lo ves desde cualquier punto de vista, te vas a dar cuenta que ganaste. En la otra opción, te fuiste, te alejaste y pasa el tiempo y esa persona se da cuenta que realmente es a ti a quien quiere. Y tú te das cuenta también de que esa es la persona que tú quieres. ¿Perdiste o ganaste? Claro que ganaste porque te diste cuenta ahora realmente de que ese amor se puede afianzar. Uno se puede equivocar. Uno puede pensar que de repente no quiere. Y cuando se va la persona, uno se da cuenta cuando uno era feliz y no lo sabía. Y entonces viene de verdad el verdadero amor. Entonces ahí es donde uno dice que va, yo me tengo que portar bien de ahora en adelante porque mira todo lo que tuve que sufrir. ¿Perdiste o ganaste? Claro que ganaste. Entonces ahí yo te estoy dejando esa lecturita tan bonita que pasó acá. Esta lecturita que me la acaban de mandar para ti, ese mensaje de amor y de esperanza. A veces hay que alejarse para verlo todo y ese todo es que siempre vas a saber que sales ganando, siempre, porque el universo siempre quiere para uno lo mejor. Y aunque uno vea que está en la caldera del diablo y que se está quemando, para algo está sucediendo eso. ¿Me explico? Entonces no es realmente para más nada, sino para que tú aprendas, para que te eleves, para que ya sepas lo que tienes que hacer para una próxima relación, en caso tal. ¿De acuerdo? Entonces ahí te estoy dejando yo, mi querido amigo, esa lecturita tan linda, ese, digamos, ¿cómo te digo yo? Ese pensamiento y esa reflexión, si se quiere. Y yo espero que de verdad la hayas tomado en cuenta. Cualquier cosa, por favor, hazme un comentario y dime qué te pareció esa lectura. ¿Tú serías capaz de agarrar y alejarte de esa persona por mucho que quieras? Porque sientes que realmente esa relación se puede perder. Es que tú serías capaz de irte y de alejarte a ver qué pasa, a ver si realmente tú estás enamorado, enamorada o si esa persona realmente te quiere y de lejos puedas ver mejor. ¿Tú estarías dispuesto o dispuesta? Escríbeme en los comentarios a ver si estás en la misma opinión que yo. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye. Te quiero mucho. Bye bye.